Cadena Internacional presenta. Hola amigos, hola amigas, nuevamente estamos aquí en nuestro programa Infórmate y Atrévete a Volar con Ani y Emilia. Pues tenemos una invitada especial el día de hoy, maravillosa, que nos va a hablar sobre lo que es el amor propio. Estamos en febrero finalmente y una de las fuerzas y el poder del universo es precisamente eso, el amor. Pero no el amor de corazoncito de San Valentín, la mercadotecnia que de repente nos está llevando a demostrar situaciones y si no te regalan nada, pues ¿será que no me quieren? No, el amor que te tienes a ti. ¿Cuántas veces necesitamos nosotras tener espacios para nosotras mismas? Hablar de tus emociones, de tus sentimientos, el ser mamá, responsabilidades que de repente no te dan ni a veces tiempo de ir al salón de belleza o arreglarte a ti, que tiene que ver con tu amor propio. Y mucho menos sobre lo que sientes, de tus creencias, de esas cosas que a veces te están limitando. ¿Tú qué piensas acerca del amor propio, Ani? Yo creo que primero nos tenemos que empezar a querer nosotros mismos para querer a otras personas. Y bueno, estamos en el mes del amor y la amistad, y qué más que este mes demostrar a todas las personas el amor que sentimos por ellas. Tienes toda la razón. Yo creo que el demostrar el agradecimiento, que es algo que es maravilloso, el que estén contigo caminando poco a poco. Habrá gente que tal vez se queda en tu vida y que fueron maestros y que de repente, no sé si te ha sucedido, que de repente empiezas a cambiar de amistades, porque tu mismo ciclo de vida, por ejemplo, cuando te casaste, a lo mejor en un momento dado, pues sí, ya no eran las más chavitas, ¿no? Sí, eran otras amistades. Y bueno, y entonces, bueno, vamos a empezar a hablar sobre lo que es el amor propio como tal. El amor que tiene que ver contigo misma. Eso tiene que ver con creencias, con empoderamiento, porque precisamente si queremos hablar de empoderamiento femenino o empoderamiento, porque finalmente los caballeros también nos están viendo, pues tiene que ver, como tú bien lo decías, con ese amor propio, de esa manera, de ese trabajo personal. ¿Cómo vas a poder tú empoderarte si a lo mejor tienes creencias que te limitan? Que tiene que ver a veces con la cuestión del techo de cristal. Okay. Bueno, pues ahorita continuamos para presentarles a nuestra invitada estelar que se llama Susana Gracida, que es de verdad un ser humano lleno de luz. Si tienes un smartphone, tienes WhatsApp. La herramienta de mensajería instantánea móvil cuenta con millones de usuarios a nivel global, pero no a todos convence. Hangouts incluye servicio de mensajería instantánea, llamadas de voz y videoconferencias simultáneas con hasta 10 personas. Dispone de una amplia galería de stickers y se integra a la perfección con Gmail, lo que permite utilizarlo en el PC. Line es una aplicación multiplataforma que permite realizar llamadas de voz y cuenta con una amplia galería de stickers que ha causado furor en varios países. Además, posee herramientas como Line Camera para sacar fotos con filtros, sellos, textos y demás. Tiene antivirus, cards y Snap Movies, una especie de Vine pensado para crear videos cortos de forma creativa. Telegram apuesta por un contenido de aplicaciones muy completo, tanto para smartphones como para PC, Mac o Linux. Es una aplicación que presume de código open source. Sus mensajes se pueden autodestruir pasado un tiempo, permite crear grupos de hasta 200 personas y enviar archivos hasta de 1 GB de tamaño.
WeChat tiene más de 600 millones de usuarios activos. La mayoría de estos se concentran en Asia. Cuenta con la opción de llamadas de voz, video y galería de emoticones. Dispone de aplicaciones para PC y Mac y es una de las herramientas de mensajería más seguras del mercado. Pues regresamos con nuestra invitada especial. Muchas gracias, Susana, por estar aquí. Es un honor tenerte en este espacio donde realmente si representas el amor, el amor incondicional. Es una gran amiga, Susi para mí, por supuesto que es Susana para los demás, pero quiero que nos cuentes acerca de la importancia del amor propio. Además, ella es psicoterapeuta gestal y bueno, nos va a hablar sobre precisamente esos apapachos que de repente olvidamos. Y cuando las mujeres llegan contigo en tu consultorio, ¿en qué condiciones te llegan? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada de estar aquí. Y bueno, pues es un temazo, ¿no? O sea, y es el tema de vida de nosotros. Finalmente, no solamente las mujeres, hombres, mujeres, todos tenemos esta cuestión que adolecemos definitivamente. Por eso es que finalmente los terapeutas tenemos trabajo, ¿no? Los sacerdotes tienen trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, porque finalmente es un trabajo de vida. Nadie nos enseña a querernos. Muchas veces cuando me preguntan, es que, ¿qué puedo hacer para quererme? Digo, bueno, ¿qué haces tú para que alguien te quiera? ¿Qué es lo que haces? ¿No? Le compras cosas, le hablas bonito, estás pendiente, ¿no? Y ese es el autocuidado. Las personas que llegan a mi terapia, generalmente el 90% llegan por desamor, pero es un desamor hacia uno mismo, porque uno proyecta hacia afuera lo que tiene dentro. No puedes tener una buena pareja si en realidad tú mismo no te cuidas, no te das, no estás consciente de lo que necesitas, y ese es un grave problema, porque en realidad ahí la circunstancia es que no estás en contacto con lo que de verdad necesitas. Estamos muy bombardeados con toda esta media, ¿no? En donde Hollywood te dice que tiene que ser de una determinada manera y si no hacen las cosas de determinada forma, pues entonces no te quieren y etcétera. Estamos siempre condicionándonos con esta parte en donde finalmente necesitamos como que el otro nos quiera como nosotros queremos que nos quieran. Y no nos damos cuenta que el otro está haciendo lo que puede y está haciendo él. Entonces hay como muchas circunstancias que tenemos que observar en esta parte del desamor y del amor, pero finalmente todo nos lleva a amarnos a uno mismo. ¿Y cómo es esto? Pues bueno, el autocuidado, ¿no? La autoobservación, ¿qué es lo que necesito? Muchas veces nos engañamos pensando que queremos una determinada cosa o una determinada persona que está, como les digo, muy influenciado por la media. Entonces, a lo mejor la media me dice que yo necesito a alguien de una determinada forma y en realidad no es tanto así. Llega esta persona y de repente me doy cuenta de que no es eso lo que necesito. Muchas veces también nos dicen, por ejemplo, ¿y no te has casado? ¿Y no tienes novio? ¿No? Y la entonces presión social. Y la presión social. Más de jóvenes. Más de joven, no creas. Bueno, yo me encuentro mucho con chicas de tu edad que me impresiona porque están tan jóvenes, tan llenas de vida, con todo un camino, y me dicen, se me hace que me voy a quedar sola. Digo, pero ¿cómo por qué o qué? Empezamos a angustiar. Yo sé, pero fíjate, tienes toda una vida por delante, ¿no? Bueno, y todos tenemos, aunque sean 10 minutos, pero tenemos todavía un camino, ¿no? Un cuarto para la hora. Pero finalmente tenemos mucho camino por recorrer y bueno, pequeña, tú tienes toda una vida y ahí vienen las creencias. Las creencias son las que nos limitan, las que nos dicen un montón de cosas. Es esta parte de nosotros en donde nos están diciendo muchas cosas que nos van limitando, pero finalmente por eso es el autoconocimiento, que es uno de los pilares de la autoestima. Entonces el autoconocernos me va a decir qué es exactamente lo que me está pasando, de dónde vengo, porque finalmente tenemos una historia, tenemos unos ancestros también, ¿no? Que han ido repitiendo historias y entonces nosotros también las repetimos. Nosotros también vamos a un nivel tanto de condicionamientos sociales, condicionamientos familiares y también lo que nosotros vamos absorbiendo, digamos, los vamos integrando sin ni siquiera pasarlo por un filtro. Y ahí es donde está la cuestión. Entonces, por eso te digo, es bien importante la autoobservación y decir, esto ya no es para mí.
Yo creo, Susana, que estás hablando de un tema sumamente importante, porque cuántas veces nos venden la idea del príncipe azul. El 14 de febrero te tiene que entregar un Tiffany o un ramo de flores, o te tiene que llevar a cenar porque si no, no te quiere. Y cuando no te lo dan, finalmente, ¿cómo te sientes? Y tiene que ver con esas cosas que de repente son trampas. Esas trampas de tienes que pesar tanto, tienes que medir tanto, vas a las tiendas y la talla tiene que ser esto, tiene que diseñarnos. Y a veces nos separan tanto de lo que finalmente estás diciendo que son nuestras raíces. Creo que, bueno, me queda claro que si voy a Zara, pues la talla XL es 30. Entonces, por más que ustedes quieran verme, pues no voy a hacer 30. O sea, me queda claro. Pero sí recuerdo, hace 10 años, cuando ibas a Zara, podías encontrar una talla 34, ya era 34, 36. Ropa hecha precisamente para cuerpos mexicanos. ¿Qué están tratando de hacer con nosotros? Separarnos precisamente de ese querer y que tengamos un vacío emocional y un vacío en el que tú no te sientes ubicado. Por eso yo creo que la gente también se vuelve antisocial, ¿no? Porque las preguntas, como bien lo decías, de ¿cuándo vas a hacer esto? ¿Vas a tener una pareja? ¿Te vas a casar otra vez? ¿Vas a tener otro hijo? Que es, finalmente yo creo que eso llega a suceder, bueno, cuando estaba unos chavitas en la edad de Ana, pues a mí me impresionaban mucho de cuándo te vas a casar, los hijos y demás. Ahorita yo creo que ya más bien no me preguntan porque saben que yo sigo haciendo cosas. Pero ¿tú qué opinas acerca de esto, Yo creo que Anita? tiene mucho que ver la familia. La familia es como, si no sigues un patrón familiar, ya estás mal, ya te vas a quedar, ya si te casas no tienes hijos, ¿por qué no tienes hijos? Ya tienes tu primer hijo, ¿para cuándo el segundo? No sé, yo creo que influye mucho todo el círculo en el que nos encontramos. Pero al final nosotros tomamos las propias decisiones y como dices, el 14 de febrero no es necesario tener una fecha para que no se nos festeje, ¿no? Yo creo que podría ser todos los días. El amor es todos los días y el amor es precisamente cuidarte y por eso tenemos a nuestra invitada que tiene que ver, ¿tú qué les podrías decir a los jóvenes? Porque además es madre y es una maravillosa madre, además también de gatos porque ama también los gatos igual que yo. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes con todas estas trampas? Pues mira, una de las cosas que caracteriza a la juventud es precisamente el estar como con muchos amigos, el obviamente pertenecer a un círculo y están un poco en contra de la familia a determinadas edades, depende de qué edades. Mira, yo, y no solamente a los jóvenes, yo les diría a los escuchas y a los televidentes, que finalmente estamos en esta vida para ser felices, pero hay que identificar bien lo que es la felicidad, porque no es una meta llegar, son momentos, y además estamos como muy inmersos en esta cuestión de que si compro una determinada cosa, un determinado celular, un determinado coche, eso me va a provocar una felicidad. ¿Y qué pasa? Que obviamente que cuando viene el siguiente teléfono o el siguiente coche, pues ya entonces empiezo a estar infeliz porque no me lo puedo comprar. Yo creo que es regresar a lo básico, ¿no? Así que back to the basics. O sea, es regresar exactamente a lo que está, ¿no? A quién me hace feliz, con quién quiero llegar, hacia dónde quiero caminar, cómo quiero caminar, con quién quiero caminar. Entonces creo que es autoconciencia sobre todo, ¿no? Eso es como que detener un poco esto. Pues sí, yo creo que tienes toda la razón porque de repente la felicidad la buscamos afuera, cuando realmente la felicidad está y todas las respuestas está dentro de ti mismo. Y en muchas ocasiones esas creencias, pues precisamente cuando van contigo, lo que haces es lo que hace un terapeuta es despejar bajo tus propias creencias, porque bueno, sería muy difícil bajo las propias creencias de tu terapeuta, sino bajo tus propias herramientas que tienes para sacarlo mejor y ser feliz. Y bueno, continuamos con nuestra siguiente, que regresamos ahorita, para hablar sobre por qué tenemos que romper creencias para ser felices.
pues regresamos en nuestro programa de Infórmate y Atrévete a Volar con Ani Y Mili. Pues estamos hablando sobre las creencias, todo lo que para ti debe de ser. ¿Y cuántas veces ese debe de ser te ha limitado para que no puedas tú seguir caminando? El debe de ser, estar en un trabajo, en el trabajo que te dijeron que tenías que estar, en la universidad que tenías que estar, en la casa que tenías que estar, en el coche que tenías que estar, el ser la mamá que tienes que ser, que un modelo a seguir. Y realmente eso nos aleja o nos lleva a la felicidad, Susana. Mira, es muy interesante lo que comentas. El ser humano está diseñado para dos cosas: para acercarse al placer o para alejarse del dolor. La circunstancia aquí es que muchas veces algo que te puede dar placer te da mucho miedo y entonces no te acercas. Eso pasa con muchas personas, sobre todo con los jóvenes. De repente dicen, bueno, y ahorita con todo este cambio que ha habido en las relaciones, etcétera, muchas veces dicen, yo quiero tener un novio, pero me da un miedo que me rompan el corazón. Y yo digo, bueno, es que esa es la vida. O sea, la vida es estar intentando exactamente ser felices, pero no debes de tener tanto miedo porque entonces te privas de vivir. Y hablando sobre las creencias, todas estas creencias exactamente es de lo que yo creo. Pero a veces no nos metemos en pensar si realmente lo creo yo, o lo cree mi mamá, o lo cree la sociedad, y para mí no funciona. Heredado. O es heredado. Y entonces las creencias se vuelven valores. Y los valores también olvidamos que la palabra valor viene de lo que yo le doy valor, lo que es valioso para mí. Nuevamente es cuestionarme, ¿no? Esta creencia es valiosa para mí, o sea, esta creencia, por ejemplo, de que las mujeres se tienen que casar de blanco, ¿es valiosa para mí? ¿O realmente es algo que viene de tradición y bueno, lo voy a tomar en cuenta, pero yo le voy a dar el valor que para mí signifique, ¿no? Entonces, yo sí insisto mucho en que la autoconciencia es la que nos puede sacar de las cosas o nos puede hundir, ¿no? No tenerla. Entonces, las creencias nos van a marcar totalmente. ¿Por qué? Porque se van al subconsciente y el 95% es subconsciente. Entonces, si nosotros no estamos en la conciencia de lo que queremos hacer, etcétera, pues va a actuar nuestro subconsciente y entonces de repente nos vamos a encontrar con circunstancias, con personas, con situaciones que no queremos en nuestra vida y decimos, bueno, ¿y por qué yo estoy repitiendo este patrón vez tras vez tras vez? ¿Por qué el mismo tipo de hombre? ¿Por qué el mismo tipo de mujer? ¿Por qué el mismo jefe que hasta se parece, ¿no?, a mi papá? ¿Cómo lo podemos hacer para evitar estas cosas? Mira, es todo un trabajo interno de estar observando y traerlo a la conciencia, porque una vez que ya lo traes a la conciencia, ya es mucho más difícil que actúe y se dispare de esta manera. No quiere decir que no atraigas este tipo de cosas, porque yo sí creo que en la vida tienes ciertos aprendizajes que hacer y es como hacer una maestría, ¿no? Muchas veces se dice, es que ya lo aprendiste y ya no regresa. ¿Cómo no? Sí regresa. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una maestría. A lo mejor ese es tu aprendizaje de vida, pero no quiere decir que tengas que meterte en ese aprendizaje, ¿no? Tú lo puedes ver venir, que eso es lo que te sirve la conciencia. Y yo creo que es bien importante reafirmar bien el concepto de maestría. Susana se refiere a que en muchas ocasiones tienes que vivir cosas para aprenderlas de otra manera. Y justo el tener solamente un punto de vista y estás haciendo las cosas de la misma manera, yo creo que en muchas ocasiones lo he dicho, si sigues haciendo lo mismo y tienes el mismo resultado, seguramente algo no estás haciendo bien. Y aquí yo te quería preguntar, televidente, ¿qué creencia te ha limitado a ti y te ha hecho infeliz? Yo te puedo decir la mía, que tuve que romper. Pensé que todo era para siempre. Y eso no es para siempre. Claro que no, empezando por el matrimonio, porque el cuerpo debe de ser lo mismo, porque tú tienes que tener ciertas cosas, porque tienes que tener la misma oficina siempre, porque el cabello, porque el peso, por muchas cosas. Y yo siempre he pensado, y yo decía, bueno, es que todo era para siempre, ¿no? Y no es cierto. Uno se tiene que transformar. Y aquí, bueno, yo siempre les he dado la metáfora de, pues uno es como la mariposa, ¿no? O sea, nace y tiene que crecer. Y justo nuestro programa es, atrévete a volar, rompe con esas creencias que te han limitado. En mi caso fue que yo sentía que todo era para siempre. Mi marido tenía que ser para siempre, me casé para siempre, el coche tenía que ser el mismo, la casa tenía que ser la misma, el tipo de perros igual. Y eso, pues la verdad es que me iba alejando. Y no me iba abriendo otros panoramas y otras cosas, porque solamente estaba viendo un punto de vista. Y que de verdad
Yo creo que eso lo rompí hace como unos 14 años y todavía sigo rompiendo muchas creencias. No significa que cuando tú rompes una vas a romper todas, no. Te vas dando cuenta de otras cosas porque ya estás tomando otros puntos de vista. ¿Tú qué creencias has tenido que romper, Ani? Yo creo que primero el salir como de lo cotidiano, o sea, me refiero a, por ejemplo, estudias y trabajas, ¿no? En ese aspecto. Pues no, sí estudié, pero pues no me metí a trabajar luego, puse un negocio y fue como el de, no, está súper mal, o sea, tú lo que tenías que hacer es emplearte, ¿no? Bueno, esto fue en mi caso, ¿no? Pero igual creo que son etapas por las que vamos pasando, nos damos cuenta cómo vamos creciendo, o sea, interiormente, y sobre eso vamos aprendiendo cómo es parte de la vida, que tenemos que pues superar varios aspectos en el cual hay cosas que no nos pues no nos hacen como mucha falta, o como dices, ¿no? O sea, que dices, yo creo que yo tengo un pensamiento que todo va a ser para siempre y no. O sea, yo creo que es esa parte, el ir pasando etapa por etapa. O sea, renovarse o morir, como dicen. ¿Y tú, Susi, te gustaría compartir alguna de las creencias que has roto? Sí, claro que sí. Mira, ahorita las estaba yo escuchando a las dos y yo dije, bueno, la verdad he roto con muchas creencias y sigo y seguiré. Entonces, pero una que me gustó mucho romper es esta idea que tenemos sobre las mujeres y los hombres, ¿no? La mujer tiene que ser de una determinada forma y los hombres tienen que ser de una determinada forma. Se nos olvida que dentro de nosotros mismos tenemos ambas. Tenemos una parte masculina y tenemos una parte femenina. Los hombres igual. Y entonces esta parte femenina y masculina a veces entra en desequilibrio, ¿no? O sea, un hombre puede tener su parte masculina desequilibrada o la parte femenina y nosotros igual. Entonces el romper este paradigma para mí fue muy importante porque entonces me permite ver a los hombres de una manera distinta, porque gran parte de lo que nos sucede en las relaciones es que, digo, obviamente las creencias, pero también este estereotipo que tenemos sobre los hombres que tienen que ser de X o Z manera, y ellos mismos lo tienen, ¿no? Y entonces si son emocionales, pues ya no son hombres, y claro que sí, lo que pasa es que tienen una parte femenina, ¿no? Y nosotros también en esta nueva orden de cosas en las que estamos, las mujeres hemos tenido que entrar mucho en esta parte masculina de ir y proveer y hacer y etcétera, ¿no? Estamos como en un cambio a nivel mundial. Entonces, sí, pero también no debemos olvidar que tenemos una parte femenina que tiene que ver con la recepción, ¿no? Con recibir, como con esperar, etcétera. Y esta parte de darme cuenta de esto a mí me ha ayudado mucho a nivel personal para también regresar a la parte femenina, porque sí me veo mucho en acción todo el tiempo y a veces también yo digo, ¿sabes qué? El universo se contrae, se expande y se contrae, entonces también hay que entrar en esto, ¿no? Entonces esa es la que yo tomo. Es bien importante siempre ese balance, y ese balance yo creo que tiene que ver con tu trabajo personal. Justo es el tema de hoy, el amor propio. Ese amor propio es el que te lleva a tener este tipo de experiencias, a tener introspección, para saber y monitorearte si estás cómodo o no estás cómoda, si de repente cuando te pones esos zapatos y vas caminando y dices como que esto no me está gustando, ¿no? Como que esto, y a eso precisamente le tienes que poner atención, porque esa parte intuitiva que a veces nos han tratado también de robar. ¿Por qué? Porque dices todo tiene que ser, si no es 2 más 2, tiene que ser 4. Esa parte racional que nos han tenido que fortalecer y esa parte de sensibilidad que de repente vamos perdiendo por todo este tipo de cosas que vamos viendo en la televisión, en los medios de comunicación. Y bueno, y podemos determinar hasta el destino de nuestro país porque estamos siendo influenciados. ¿Y porque dentro de ti no te vas monitoreando? ¿Con qué te vas sintiendo cómodo? Y ahí es donde yo creo que te vas reencontrando, porque de repente, pues, yo creo que cada experiencia es un renacer y un aprendizaje. Yo siempre he dicho que cuando tienes situaciones en las cuales tal vez no te sientas muy cómoda, no es que no sean fracasos, simplemente son aprendizajes. Y ¿tú qué podrías llegar a opinar acerca de esta situación, Susi? Pues mira, yo no considero la palabra ni siquiera fracaso como que debe de estar en nuestro vocabulario, porque finalmente solamente son experiencias, muchas son dolorosas.
también tiene que ver mucho cómo sentimos el entorno, porque hay personas que son más sensibles que otras, ¿no? Pero definitivamente el 90% de las cosas es cómo lo recibimos. El 10% simplemente puede ser una circunstancia que yo lo tomo de una manera y tú lo tomas de otra, y entonces ahí es donde hace una gran diferencia. Y regreso a la situación. Tú tienes en tus manos el hecho de cómo quieres vivir, cómo quieres tenerte amor propio hacia ti mismo. Tienes dos caminos. Siempre va a haber situaciones en las cuales pueden ser dolorosas, pero el elegir el sufrimiento es algo que tú tienes en tus manos. El dolor es inevitable, me queda claro. El dolor de situaciones, una pérdida de un ser querido, de una mascota, hasta de un trabajo. Por supuesto que te da dolor porque somos seres humanos y no podemos ser inmunes a este tipo de situaciones. Pero ya estar sufriendo y quedarte en una situación de víctima solamente está en tus manos. Continuamos con este gran tema sobre el amor propio con Ani y Mili en Infórmate Y atrévete a volar. Pues regresamos con este gran tema sobre lo que es el amor propio, el amor a ti mismo. Y bueno, quisiera que nos compartieras un poquito más acerca de cómo ha sido tu carrera como empresaria, porque además Susana también ha sido empresaria y como mujer en este ámbito. Pues mira, yo empecé exactamente como psicoterapeuta gestalt hace como 17 años más o menos. No ha sido un camino fácil, pero sí muy aleccionador. O sea, cada paso, cada piedra, pues, finalmente hay por ahí una cosa que se dice, ¿qué haces con las piedras que te encuentras? Pues bueno, yo sí creo que las he tomado y he construido. Y bueno, he ido trabajando en eso y incorporando diferentes técnicas, ¿no? En todo el caminar. Muchas veces, pues entré con algunas técnicas energéticas, algunas técnicas también que tienen que ver con el color, con cuarzos, con aromaterapia, con flores de Bach, ¿no? Y represento un masaje que se llama Masaje Atlante. Y ahorita estoy incursionando un poco con unas españoles que están integrando todo esto, pero a nivel de la web, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, alguna circunstancia, pues finalmente ellos te hacen todo un programa, ¿no? Entonces, bueno, he ido integrando, me gusta mucho, creo que soy muy inquieta y eso me gusta, siento que el mundo está muy amplio y hay tantas cosas para descubrir. No creo yo que haya una sola terapia mala, ni creo tampoco que haya una única terapia. Yo creo que hay muchos caminos y cada quien vibra en donde tiene que vibrar. Entonces, bueno, he estado en ese camino y por otro lado también en el desarrollo humano. Trabajo mucho con jóvenes, trabajo en una fundación y por otro lado también he trabajado hasta en seguridad pública dando cursos de desarrollo humano y de meditación, lo cual ha sido maravilloso para mí, porque también esa es una creencia que tenemos
con todos los personajes de seguridad pública, en donde sentimos y pensamos que no sienten y no piensan, y a mí se me rompió todo el esquema cuando tuve el acceso a estar cerca de ellos. Entonces, ese ha sido más o menos mi camino, digo más o menos, pero bueno, y pienso seguir andando por ahí en estas cosas. Y en la parte de jóvenes, ¿cómo Mira, estoy en una fundación en la que puedo... en realidad esta fundación se dedica exactamente a buscarles trabajo de calidad a los jóvenes, pero los entrenamos durante 10 meses en habilidades blandas, ¿no? Es decir, en autoestima, por ejemplo, ¿no? O sea, porque les decimos, ¿no? Bueno, vas a entrar en una empresa y ¿qué vas a hacer si de repente tienes que presentar un proyecto? Por supuesto que se mueren de miedo, ¿no? Y no saben cómo presentarse, entonces les enseñamos a vestirse tal cual, como se visten. Como jóvenes, obviamente, de repente traen los pelos parados, Sí, que que encuentran ya queremos aretes, ¿no? ir así Las de uñas bien. negras, etcétera, y entonces, La pues, bota, el pantalón mezclilla exacto. roto. Entonces, hay puestos en donde, yo les decía, hay puestos en donde te lo permite, pero va a haber muchos que no. Y entonces, ni modo, tienes que entrar ahí. Entonces, nosotros ahí estamos, ¿no? A ver, quítate el arete, quítate el chicle, párate bien. Y, ¿no? Toda esta parte en eso. Entonces, y los vamos colocando después de que entran en un entrenamiento de 10 meses, en donde tocan sus emociones también. Porque las emociones son lo que te bloquean. Sí, porque por ejemplo yo creo que el simple hecho de presentarse con su jefe y que el reporte y luego que no sepa ni qué decir, ¿no? O sí, hay personas que son Sí, así. claro, por supuesto. Y todo tiene que ver con las emociones y tiene que ver con las historias que tenemos. Entonces nosotros nos encontramos que, por ejemplo, les decimos, vamos a hacer un proyecto personal, vas a hablar de ti. Te conoces re bien el tema. Entonces, háblame de ti. Y se paran y de verdad a veces no pueden ni decir Sí, palabra, nada. ¿no? Y también el merecimiento, porque les hablamos, por ejemplo, de un buen trabajo y digo, no, porque yo no creo que pueda. Y uno, ¿cómo no? Vamos, ¿no? Entonces, finalmente eso es lo que estamos tratando de hacer. Lo de menos es conseguir el trabajo. O sea, digo, también hacemos el enlace con las empresas, pero es un trabajo de 10 meses con la autoestima. Y eso es lo que queremos, porque además queremos, o sea, realmente la intención es hacer un México mejor, ¿no? Claro, Y el trabajo está en los jóvenes. Sí. ¿No? Ahora sí que son nuestro futuro. Se oye muy trillado, pero esa es la verdad, o sea, no hay otra cosa. Entonces, de esa manera trabajo yo con los jóvenes y bueno, y en terapia también, y me divierto mucho, porque si algo tienen los jóvenes que son muy divertidos, ¿no? Y muy ligeros en la vida. Ya cuando nos vamos haciendo más grandes, nos volvemos muy pesados de Nos vamos repente. tomando en serio las Sí, hay que regresar a eso, ¿no? De esa manera trabajamos. Ah, muy bien. Yo creo que tienes algo sumamente que nos estás compartiendo muy valioso, que son nuestros jóvenes. Y nuestros jóvenes en todos los niveles sociales, porque no solamente creo que es característica de uno, y a veces hasta los niveles mucho más altos, los estándares también son mucho más altos, y que de repente sufren también mucho más de lo que pensaríamos que no estarían sufriendo. Y no estamos hablando de que pasen situaciones de dolor, sino al contrario, de sufrimiento, de abandonos, de verdad muy fuertes, ¿dónde está el amor? ¿Quién te espejeó? Y como bien decías, ¿quién te está enseñando a quererte y amarte? El quererte y amarte no es que te dé comida, te dé un viaje, te dé un coche, sino cómo te estoy dando herramientas para que puedas salir adelante, ¿no? Y eso lo veo, por ejemplo, con mi hija. Mi hija de repente tiene esa sensibilidad de poder ver, oye, mami, fíjate que tal niña se va a quedar sola o no le están poniendo atención en esto, y está monitoreando. Ella dice, le dicen sus amigas que parece ser la psicóloga, ¿no? Pues finalmente, su mamá a lo que se dedica la ha hecho un poco más sensible. Pero tú, televidente, ¿qué estás haciendo tú para que tú misma te estés dando amor a ti mismo? Y que finalmente esto no te vaya quitando ni te vaya disminuyendo y alejando de lo que es la felicidad, ¿no? De repente pensamos que solamente tenemos una felicidad y esa felicidad puede ser la poder adquisitivo, ¿no? Y a veces no necesariamente. ¿Cuántas veces las mismas empresas están más mal prospectadas? El fin de año me encanta, de repente están rifando un coche, se lo saca quien no tiene dónde estacionarlo, así de sencillo, ¿no? Que si no estás pensando, ¿a quién le estás dando esto? Por ejemplo, es una de las creencias que yo diría, de verdad las fiestas de fin de año tendrían que llegar a ser, es una situación maníaca, es una situación de que tengo y a ver quién dio la mejor fiesta o el mejor momento, que yo creo que más bien es de agradecimiento.
Y creo este espacio justo es precisamente para que ustedes empiecen a informar qué tipo de trampas podemos caer como mujeres y como hombres, y nos vamos alejando de esas situaciones que nos van dejando felices. Ayer veía algo en mi Facebook que decía, ¿eres feliz o solamente sonríes? Y mucha gente puso, solamente sonrío. Entonces me quedé de verdad helada, porque estamos hablando de hombres ya adultos, y que no están haciendo, o no sé si lo están haciendo o no, pero están sonriendo porque no les queda de otra, o porque tal vez no ven esa pequeña luz. Y justo es donde yo quiero que ustedes no se sientan solos y tengan este tipo de opciones. Como bien Susana decía, una técnica no quiere decir que sea la mejor para ti, o no existe la mejor o la peor, simplemente busca ayuda si en dado caso no estás encontrando por ti mismo esa felicidad, porque de repente ese mismo tiempo que nos van absorbiendo, por ejemplo, me quedo pensando los empleados de gobierno, que bien lo acabas de decir, de 12 horas o hasta más, ¿a qué hora ves a tu familia? Me preguntaban, oye, ¿en qué momento tú empezaste a que tu empresa no tuviera rotación de personal? En el momento que les empecé a dar vida. O sea, mi asistente, que finalmente la considero mi colaboradora, sale a las 5 de la tarde. Es mamá. Entonces tiene que ir por su hijo, tiene que ir al gimnasio, es esposa, va al súper, o sea, tiene una vida. Pero a veces tú como empresario, ¿qué estás haciendo para darnos justo lo que decía Susana, un trabajo digno? ¿No? Entonces también tiene que ver con amor propio. Si una persona aprende a valorar y atesora estos tiempos de familia, que yo considero como empresaria que son sumamente importantes para que la gente pueda ser feliz, ¿no? O sea, tener esa convivencia de ir a cenar, llegar a cenar. Recuerdo a mi padre los miércoles cuando yo era muy pequeña, siempre llegaba y él es el que hacía de cenar. Y me encantaba los miércoles porque en mi época pues es donde salían las películas de Disney. No teníamos como ahorita Total Play o Sky y demás, veías y ponías la película. Pero ese era nuestro momento familiar y lo atesoro y lo recuerdo con mucho cariño. Y justo tú decías algo importante, la familia. Yo creo que si nosotros nos empezamos a conocer como personas, todos necesitamos terapia. Hay gente que va a decir que no. No importa que tu familia, tus amigos te diga, estás mal, esto no, porque si tú tienes una super confianza, eso no te va a importar y solamente lo vas a tomar como un comentario. Muchas personas se dejan guiar mucho por es que mi mamá dice esto y lo tengo que hacer, ¿no? O mis amigos o todo eso. Entonces yo creo que no nada más es la familia, yo creo que también son los amigos y todo. Yo les voy a contar una historia personal, espero no aburrirlos rapidísimo. Cuando yo decidí tomar o estudiar psicología, mi padre me mandó con el psiquiatra que era amigo de él. Dijo, no, este está bien crazy. Entonces me dijo, pues mejor voy. Y el psiquiatra, su amigo, ¿de acuerdo? Doctor Echegaray, ya en paz descanse, dijo, déjala hacer, deja que ella misma vuele. Y es justo lo que quiero que ustedes, esas palabras que tan sabias de ese señor, ustedes deben dejar de ser. Si alguien les dice, no busquen ayuda, tú lo puedes hacer solo, o ven, y cuando tú realmente, es como vas sintiendo esos zapatos, te vas sintiendo cómodo, no te vas sintiendo cómodo. Regresamos para seguir hablando sobre este gran tema acerca de el amor propio.
Pues continuamos con Infórmate y Atrévete a Volar con Ani. Emily. Pues estamos muertos de risa con el ingenio de mi papá de mandarme al psiquiatra. Y ese tipo de cosas son cosas que yo en mi caso he tenido que romper con muchas creencias, con lo que esperaba mi familia. Pero tú no mandarías a tu hija al psiquiatra. No. Pero también otra cosa que ahorita repensando es, una de las creencias que tuve que romper es, ¿qué esperan los demás de mí? Y aprendí que la única persona de la que debo de esperar es de mí misma. Y a la única que le puedo exigir es a mí misma. O sea, es como esa parte. Y bueno, aquí tenemos una experta acerca de esto. Fíjate que yo creo que es bien importante darnos cuenta que el afuera siempre va a ser un espejo de nosotros. Entonces, cuando comentas tú esto, si yo tengo la seguridad de algo, lo voy a proyectar hacia afuera y entonces van a respetarme. Probablemente me cueste trabajo, pero esto es un constante camino que hay que hacer. No voy a poder conseguir, por ejemplo, una pareja que me trate bien si yo no me trato bien. Si yo observo las personas que están a mi alrededor, siempre me va a dar indicios de lo que me hacen ellos, es lo que yo me hago también. Entonces, es bien importante el autocuidado, la autoobservación, el autoamor, ¿no? Que finalmente es la autoestima, ¿no? O sea, y desglosando la palabra solamente es saber quién soy yo y quererme como soy, aceptarme, porque el problema no es tanto afuera, soy yo que igual no me acepto, que creo que tengo que hacer más para que me quieran, más para que me acepten, para que me vean bonito, para que, etcétera, ¿no? Entonces es darnos cuenta que todo esto que yo quiero cambiar afuera, realmente no tengo que cambiarlo afuera, lo tengo que cambiar dentro de mí. Y yo he visto a muchas personas que desde ellos mismos, desde esta fuerza interna, logran que todos los demás los acepten, porque para empezar no les importa mucho, les importa a sí mismos, sí, bueno, o sea, no están muy preocupados. Por ejemplo, ¿no? Sí, Whoopi Goldberg, por ejemplo, también, o sea, estamos hablando de personajes que son públicos, pero yo conozco a muchas personas, tengo un gran maestro que él es él, o sea, parece hasta duende, y me impacta y me impresiona y lo admiro muchísimo. Pero él es él, o sea, él, y claro, no transgrede, no es que vaya por el mundo transgrediendo a la gente, ni mucho menos, pero se acepta completamente, y entonces tiene tal fuerza esta autoaceptación, que todos los demás lo admiramos y queremos estar cerca de él, porque esa es otra cosa, las personas que se sienten seguras de sí mismas, atraen a los demás. Todo el mundo queremos estar cerca de alguien que se siente seguro, a ver si nos pega un poquito o algo. Entonces pero esto solamente se adquiere exactamente conociéndonos, aceptándonos. Lo que no queremos cambiar, lo que queremos cambiar, pues cambiarlo, ¿no? Si no estamos en un lugar en donde no estamos contentos, pues movernos. No somos árboles, tenemos pies, podemos movernos. Hay que moverse del lugar, hay que cambiar, hay que ver, hay que investigar, hay que saber. O sea, la vida está muy amplia, pero tenemos a veces visión de tubo. Entonces solamente vemos ciertas cosas. Y cuando tenemos problemas a veces nos abruman y no alcanzamos a ver la salida. Y aquí me voy a permitir ser un Quan Zen, ¿no? Que es muy facilito. Dice, ¿cómo sales? Más bien, ¿cómo metes luz a una habitación oscura? Y es bien sencillo, todo el mundo me dice, pues haciendo un hoyo, y pues dan unas soluciones así estratosféricas. Bien simple, prendes la luz y ya. Entonces, lo que dice, o sea, es así de sencillito. Así de fácil. Así de fácil. Entonces, lo que dice es exactamente, fíjate en la solución y no en el problema. Nos clavamos en el problema y por eso no salimos. Entonces, nada más prende la luz, hombre, ya está facilito. Entonces, de verdad vamos viéndonos qué estamos provocando en la vida, que va pasando esas cosas. ¿Qué le podrías recomendar a un televidente que tal vez no tenga la posibilidad ahorita por muchas cosas, hasta por sí mismo, de no poder asistir a una terapia, pero sí de leer un libro que pudiera tal vez hacerle esta introspección? Mira, hay muchos libros de autoestima. Hay un libro y hay uno que está en la web que lo puedes descargar gratuito, de Leir Rivero se llama, y habla de autoestima y trae unos ejercicios bien sencillitos. Yo a veces se los recomiendo a mis pacientes para que lo hagan en su casa, porque lo lleva obviamente a la niñez, porque todo se genera en la niñez,
y nuestros padres, así como nosotros, nadie nos enseña a ser padres y lo venimos copiando de los mismos, ¿no? De los mismos padres. Entonces, finalmente ellos traen una cuestión, nosotros traemos lo mismo y entonces solamente cuando tienes acceso a algo diferente te puede ayudar. Entonces, ese es un libro que te puede servir. La autoobservación también es cómo me siento con estas cosas, qué pasa en mí, qué estoy necesitando hacer. Entonces, eso es otra de las situaciones que hay que estar como muy pendientes. Pero ese libro sirve mucho y está muy sencillo. Y además lo puedes descargar. Lo puedes descargar, no necesitas comprarlo. Bueno. Pero yo creo que también sería muy bueno que nos aceptáramos como somos, ¿no? Desde ahí, para que empezáramos a tener más seguridad en nosotros mismos y la gente que te dice, ay, pues estás flaca, estás gorda, o sea, alejarse de esa gente que no nada más te va a perjudicar, ¿no? Yo creo que también si empiezas desde ahí te vas a sentir más seguro. Esas puertas falsas, ¿no? Ay, yo creo que es importantísimo lo que estás diciendo, porque estás hablando de dos cosas y que parecieran que de repente pueden ser hasta contradictorias, ¿no? El trabajar contigo mismo desde la parte interna, pero también esa parte externa es importante. ¿Qué tanto esa parte externa está influyendo y si realmente estás siendo manipulado por esta situación y te está llevando a cosas que te están alejando de tu felicidad? O simplemente están en la misma, como yo diría, en la misma sintonía, ¿no? Tienes a la gente que tiene que estar contigo, ¿no? Y como bien dicho Anita, de repente mucha gente que está a tu alrededor y no está con tus mismas cualidades y con tus mismos valores como persona, ¿no? Y eso te va a ir alejando también, porque creo que una de las claves y de las llaves más importantes es el que yo quiero ser aceptado en tal situación, ¿para qué? ¿No? Entonces, de repente, el para qué igual te puede alejar de la felicidad. Te puede dar una posición, te puede dar un trabajo, pero realmente es algo que tú deseas. A veces romper justo con todo, como mucha gente lo hace, a veces hasta asistiendo en estas cosas de medio camino, de Alcohólicos Anónimos, para tocar como fondo, que de repente yo digo que tampoco debemos ser tan duros con nosotros mismos. Porque a veces yo también me he cachado, que yo soy la que más me exijo a mí misma y no tanto en la parte externa. Y yo digo, pero yo ya me entiendo, yo ya sé que soy yo. O sea, yo ya sé que de verdad digo, a ver, relájate. No le exijas a los demás lo que tú harías, porque es el otro, no soy yo. No, o sea, y por supuesto que siendo yo, pues haría otra cosa. Pero no es el otro, tiene otra historia y aunque haya nacido en la misma familia, en las mismas condiciones, hayan crecido en las mismas épocas, somos diferentes. Y tal vez para mí esto es importante, para el otro no es tan importante. Y ahí yo creo que es importante esa parte de acuerdos, ¿no? Háblanos de esos acuerdos. Sí, nada más quisiera yo, una cuestión que me saltó ahorita, es bien importante también, la línea es muy delgada en esta parte de la aceptación, porque hay cosas, por ejemplo, siempre vamos a proyectar hasta en la escritura, hasta la manera en que nos sentamos y todo, cosas de nosotros. Entonces, habrá cosas que no, que digamos que lo que yo estoy comunicando no me gusta. Entonces, y realmente no me gusta, aunque digo que me acepto, por eso es donde viene todo el rollo. Entonces, hay que ver qué determinadas cosas que yo me he visto o proyecto realmente si es lo que yo quiero o no, porque la línea es muy delgada. Entonces, por eso luego vienen todas estas problemáticas. Bueno, ya, ahora sí. Tienes toda la razón. Yo puse hace ratito en mi Facebook, así soy, y hay mucha gente que, ay, qué padre, dele paciencia a los demás. Pero no es cierto. Eso lo puse jugando, por supuesto. Pero a veces también tenemos que ser conciliadores con nuestra parte externa, ¿no? Claro. Ya no te interrumpo. No te preocupes. Además también un poco es cada camino es diferente para cada quien, ¿no? Lo que le funciona a uno igual no le funciona a otro. Entonces, porque somos distintos. Algunos son más rígidos, son más duros, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Y los acuerdos, finalmente, el primer acuerdo es con nosotros, ¿no? O sea, ¿qué necesito? Ahora, los acuerdos hacia afuera es exactamente moverme del lugar, moverme de este espacio en donde yo creo que soy sabedor de todo y poseedor de la verdad absoluta. En realidad no hay verdades absolutas. Mi verdad es una, tu verdad es otra y la verdad es otra, ¿no? Entonces, lo que pasa es que siempre vamos como poniendo nuestra mirada y hacemos que las cosas sean diferentes. Entonces,
una forma es como le llaman metacomunicarse, ¿no? O sea, salirte de la comunicación normal y decir, a ver, o sea, ¿qué ves tú? ¿Qué veo yo? Y una forma increíble de poder trabajar nuestra parte oscura, que eso también hace mucha falta, porque muchas veces nos perdemos en la luz, ¿no? O sea, dicen por ahí que mucha luz te impide ver también, y sí es cierto, mucha luz te deslumbra. Entonces, tampoco debemos de perdernos exactamente con esta parte de sombra, ¿no? O sea, necesitamos ver, y una forma muy fácil de trabajar con la sombra es preguntarle a la gente que nosotros queremos, que nos quiere, pero que nos quiere bien. A ver, cuéntame, si que nos quiere bien, no que con eso van a dar dicto por ahí, ¿no? Dime qué es lo que no veo de mí que tengo que mejorar. Sí, cómo nos... Yo creo que es sumamente importante lo que nos estás diciendo, porque lo que los demás perciben de ti a veces no tampoco es tu realidad, porque es lo que están percibiendo los demás, ¿no? Y regresando en nuestro siguiente bloque, vamos a hablar sobre una técnica facilita para que ustedes puedan detectar ciertas cosas. Les estamos dando herramientas sobre cómo amarse a sí mismos. Y continuamos con Infórmate y Atrévete a Volar con Ani. Emilia. Pues regresamos a nuestro programa Infórmate y Atrévete a Volar con Ani. Y mire, Pues estamos hablando sobre las creencias, sobre romper paradigmas, sobre la zona de confort. ¿Recuerdan cuando empezamos este programa? Íbamos a tomar algunos conceptos y frases sumamente importantes para que ustedes vayan viendo estas palabras que pueden llegar a ser tecnicismos, que de repente no reconocemos. Hablar del amor, y el amor no solamente amor propio. Me gustaría que me compartieras acerca de ese amor incondicional. ¿Qué es el amor incondicional? Híjole. Es un tema bastante. Mira, no sé si a nuestro nivel humano podamos realmente amar incondicionalmente. A mí lo que más cercano se me ocurre es cuando amamos a nuestros hijos, porque no estamos esperando, y eso O a nuestros gatos. O a nuestros gatos, sí. Y bueno, ya Cuéntanos acerca de tu gato. Eso es yo un tengo un ejemplo. Por eso- perrito, también perritos. Y perritos, animalitos, ¿no? Fíjate que yo creo que ellos te hacen contactar mucho con el amor incondicional, ¿no? Porque, Así es. sobre todo, por ejemplo, los gatos, porque los gatos y los perros son diferentes. Sí, Yo nunca había tenido un gato, y esta parte, y lo pongo así porque son súper independientes. Y o sea, la verdad es que no les importa mucho, ¿no? Mientras tú los alimentes, o sea, todo va bien, ¿no? Y eres humano, o sea, tal cual, no son tus gatos, eres humano y te permiten vivir en su casa, ¿no? O sea, tal cual. Son así, no, tienen una personalidad interesante. Entonces, por ejemplo, a mí me ha costado trabajo, porque al principio yo decía, esta es mi casa, y aquí son mis reglas, ¿no? Y sí, obviamente son ciertos límites, por supuesto que tienen que seguir, pero tengo dos, uno que es tremendo, que es como un adolescente, y bueno, me provoca mucho exactamente conectar con el amor incondicional, porque digo, es un gato, sí es tremendito, pues es como adolescente, y pues sí tira cosas, y sí rompe esto, y sí me rompió esto, me tira Y me mis mordió. cuarzos, ¿no? Y mis cuarzos preferidos. Entonces digo, bueno, ok, respira y conecta con ese amor incondicional. Entonces creo, por ejemplo, estos seres tan hermosos, ¿no? Los animales en todas sus gamas,
creo que nos conectan con esta parte. Y los hijos también, porque cuando empiezan a crecer, yo tengo una hija de 27 años y un hijo que tiene Asperger, ¿no? Que es uno de los de autismo, pues de las orillitas de autismo. Entonces, obviamente los dos han provocado en mí un montón de cosas, cada quien de su manera. Y sobre todo mi hijo me ha invitado a exactamente entrar a un amor incondicional, de amar lo que está, ¿no? La manera en que ve la vida, que ahorita de verdad para mí es el gran maestro y lo admiro impresionante, pero tuvo su proceso, ¿no? O sea, no fue tan fácil, porque él cuando todos los demás niños eran tranquilos, él gritaba. Cuando todos los demás niños obedecen a la mamá, él me provocaba, ¿no? Y decía, yo quiero caminar en el agua porque puedo. Yo decía, no, ¿cómo que puedes? En esta dimensión no se puede, Miquel. Y me decía, sí puedo, tú puedes. Entonces, cosas así de todo el tiempo. Entonces, a mí me han conectado desde este lado para poder, amar incondicionalmente, es decir, sin condiciones. Entonces, y hace unos días le decía yo a mi hijo, porque mi hijo de repente es como terapeuta, ¿no? Y entonces me dijo, ¿desde cuándo se generó esto en ti, mamá? No es una cuestión ahí, yo, ok. Y entonces le estaba yo diciendo que las personas hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y eso lo tenemos que entender todos. La circunstancia que sea, acuérdense, nosotros estamos para acercarnos al placer o para huir del dolor. Tenemos estas dos cosas. Entonces, en una circunstancia X, nosotros actuamos lo mejor que podemos. Claro, cuando lo vemos en el futuro o desde este lado hacia el pasado, decimos, lo debería de haber hecho distinto. Claro, porque ya tienes otras herramientas ahorita y entonces dices, lo debería de haber hecho distinto. En realidad lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. Entonces, esto nos invita a que todos tratemos de estar desde este lado sin condiciones. Creo que es una base para tener una relación. O sea, de verdad estar sin condiciones, ¿no? Hay una oración de Gestalt que me gusta mucho, que dice, no estoy en este mundo para llenar tus expectativas, ni tú estás en este mundo para llenar las mías. Ay, qué bonito. Uh-huh. Sí. Si nos encontramos está bien, así es, si nos encontramos está bien, y Sí, si no, también está bien. Ahora la gente es de, yo voy a andar contigo, pero con estas condiciones, ¿no? O voy a hacer no te algo, enamores de mí. pero hay estas condiciones. Ah, O sea, no te ¿cómo? enamores, sí. Yo acabo de hacer una pequeña, no sé cómo ponerle, pero lo que yo quería es que vieran que también una terapeuta puede ser humana, tan humana como ella, tan hermosa como ella. Ha trabajado, por supuesto, en sí mismo, es una parte, es amor propio. O sea, el amor propio también la ha alejado y ha tenido sus trampas y sus cosas, pero también de repente piensa la gente que ser terapeuta o ser un coach, parecía que no eres inmune a todo. Y eso también tiene que ver con que de repente te crees que también puedes llegar a ser muy fuerte. De verdad, si tienen a alguien en su casa que piensen que es sumamente fuerte, pregúntenle cómo te sientes. Porque pareciera que de repente son robles y pues esos no se mueven y eso es todo, pareciera que todo les va bien. Pero a veces la gente también, la fortaleza hace que los demás no te pregunten cómo estás. Y es precisamente ese tipo de cosas que tiene que ver con el amor incondicional. El amor de aceptarte, pero aceptar a los demás también sin situaciones de pongo este distintivo o quito esto o quiero esto. Y como bien lo acabas de decir, no están para cubrir tus expectativas. Más bien, ¿tú qué estás haciendo para mostrarle al mundo quién eres? Y ese amor propio, proyectarlo para poder crear cosas. Los seres humanos tenemos tantas cosas que podemos hacer y a veces lo que hacemos es destruirnos hasta con los alimentos, con las cosas, con los pensamientos. Y entonces yo creo que uno de los regalos que quiero que te lleves el día de hoy es precisamente cuando te caches hablando mal de ti mismo. Pero ¿cuántas veces te dices, oye, es que y con otro tipo de cosas? Pues pongas atención, ¿cuántas veces hoy eso, que no lo puedo hacer, me dije tonta en otras condiciones, en otro tono, es que soy esto, no puedo, o decir no puedo, esto. ¿Cuántas veces tú misma tú mismo te estás limitando? Y esas son de este tipo de cosas que tiene que ver con el amor propio, que estás haciendo tú, ya necesito tiempo para dormir, para comer bien, para tomar una sopa o algo que te guste. Precisamente en esta semana te exhorto o te invito a que te tomes tiempo a ti mismo. ¿Qué quieres irte a tomar un helado? A pasear por aquel parque que te encante y que de repente ya no tienes tiempo. Date tiempo, porque estoy segura que vas a ver las cosas de otra manera. Te lo estás regalando a ti mismo. Y a veces al ser humano nos cuesta tanto trabajo recibir cosas, recibir
halagos, recibir quiénes somos, porque bueno, finalmente yo quería traer a Susana por agradecimiento, porque es una hermana de vida para mí. En muchos momentos de mi vida me ha mostrado la luz y otro camino, y ha caminado conmigo. Ya tenemos por lo menos 4 años de caminar juntas, para parecer que caminamos desde hace muchos años juntas. Y esta es una manera de agradecerle a la vida por esta gran maestra que me ha mostrado y que me ha acompañado, rompiendo creencias también. Me ha hecho cuestionar muchas cosas y me ha hecho caminar. Y finalmente también soy humana, Anita igual, y hemos tenido que pasar desde ir al psiquiatra para poder alcanzar nuestros sueños. Y bueno, no se terminó todo ahí. Mi papá me dijo, no te voy a pagar la carrera. Y dije, sí, no te preocupes, tengo lo suficiente como para poder obtener una beca. Y así fue. ¿Cuántas veces te han tratado de limitar o acorralar y te has muerto de miedo? Y ahí prefieres mejor tomar la decisión de los demás y darles el poder del barco a alguien más y no a ti mismo. Entonces, este programa, y vamos a tener diferentes programas en febrero hablando sobre el amor incondicional y el amor a ti mismo. Porque yo creo que el único amor que puedes tener y crear y co-crear es a ti mismo. Cuánto te amas, cuánto te cuidas, desde tu salud, no solamente tu parte física, tu parte mental, tu parte espiritual. Porque una cosa me queda claro que es la religión y otra cosa es la conexión que tienes tú con lo que tú quieras creer, con Dios, con una energía universal, con lo que tú quieras, que se muestra precisamente en cada uno de tus actos. Y atrápate cuando de repente dices una cosa y ya no la estás haciendo. Creo que uno de los mejores maestros eres tú mismo, porque eres el reflejo de realmente de todas las cosas que has vivido. Y puedes tener de dos: vivirlas con todo el amor del mundo, que yo siempre digo, si voy a tener una experiencia, por favor que sea la más amorosa posible, porque la parte dolorosa ya la viví, también me tocó vivirla. Pero me gustaría que terminaras con este maravilloso programa. Y ya, bueno, antes de pasarte el micrófono, Ani, darte las gracias, Susana, por este agradecimiento, por este espacio y esta reflexión tan hermosa de compartirnos, de compartirte, porque es lo que hace, compartirlo con mucho amor. Ani. Pues yo creo que hay que aceptarnos como somos, hay que aceptar nuestros errores también, y si te aceptas como eres, las cosas te van a salir mejor. Y todo lo que hagas, hazlo porque te gusta. Todo lo que hagas, hazlo con amor, con pasión, porque así nunca te vas a cansar. De verdad, bueno, ya nos tenemos que ir. Les agradezco muchísimo que estén el día de hoy escuchándonos y viéndonos. Y continuamos con otro programa que también va a estar sumamente interesante. Y no quiero dejar de pasar que el 11 de febrero es el Día de la Tecnología, y las mujeres estamos abriendo tecnología en este mundo. Tenemos igualdad y equidad de género, que es algo que decía Susana. Los esperamos próximamente en nuestro programa de Infórmate y Atrévete a Volar con Ani y Mili. Cadena Internacional presentó